buenos días, el tema de hoy es imperfectos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, como los imperfectos. El Señor se perfeccionó a través de Pablo, pero se perfeccionó a través de sus imperfecciones. Mire que cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos imperfectos, pero el Señor viene y nos perfecciona. Pero esa perfección se basa en la disposición para que usted y yo entremos a esa nueva criatura ya en Cristo Jesús. Empezando un nuevo nacimiento despojándonos de ese viejo hombre, entrando un nuevo hombre totalmente reformado en el conocimiento de la palabra y la revelación de Dios, pero también en la sujeción, la obediencia, la diligencia en los caminos del Señor, pero dejando todo rudimento del pasado para entrar a cumplir el plan del Señor. Y ahí donde el Señor viene y obra a través de nuestras vidas, en los cuales nos quiere llevar a perfeccionarnos, ya que en los imperfectos, el único perfecto encontramos que es Dios. Dios es el único perfecto y nosotros nacimos imperfectos. ¿Por qué? Porque somos hechos del barro, pero el Señor, cuando llegamos a los caminos del Señor, Él viene y nos perfecciona, nos empieza a perfeccionar en todas las áreas. Pero, ¿qué nos habla en cuanto a la perfección? Ya que Dios ama a las personas imperfectas. Y en realidad, cuando todavía éramos pecadores, Él nos empezó a perfeccionar, nos empezó a llamar, a transformar con los pensamientos, las palabras, acciones y decisiones. Pero mire que todo se demora en cuanto la persona realmente decida dejarse perfeccionar en el Señor. A algunos les cuesta, y les cuesta ¿por qué? Porque les cuesta dejar su vieja naturaleza, dejar ese viejo hombre para poder empezar un nuevo hombre en Cristo Jesús, como dijo el Señor en Juan capítulo 3:3, que nos es necesario nacer de nuevo, y nacer de nuevo es en el Espíritu, nacer de nuevo en el Señor, no vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu quiere anhelar, dice la palabra que anhelar ardientemente nuestro habitar y obrar a través de nuestras vidas, y Él busca toda la manera para que usted y yo entremos esa comunión con el Espíritu Santo, pero también en el cambio de transformación desde el corazón. Y eso encontraba yo la palabra, inclusive lo dice en el libro de Romanos, encontraba como en Romanos capítulo 5 verso 8. ¿Y qué nos dice el Señor acá? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El Señor no vio que usted y yo éramos pecadores. Usted y yo no éramos perfectos. Algunos se creen perfectos de pronto por la plata, la parte económica, el estatus social, el lugar donde viven, de una familia, una realeza. Bueno, tantas cosas que el mundo le vende y las personas se creen perfectas. Es que yo soy perfecto, usted le dice imperfecto, la imperfecta es usted. Y como que se jactan de cosas que tienen en este mundo, no nos damos de cuenta que delante del Señor somos imperfectos. Y es ahí donde el Señor viene y nos saca a usted de mí. Por eso dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿qué quiere decir? Dios sabe que la gente perfecta no existe, en que todos fracasamos. El amor de Dios por usted y por mí es más grande que nuestros errores, ya que Dios ama a los imperfectos, pero mucho más a quienes se dejan perfeccionar en los caminos del Señor. Ya que, como dice el Señor Jesús, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y es precisamente el Señor Jesús se basaba en la perfección del Padre. Y usted y yo debemos basarnos en la perfección ya en Cristo Jesús. ¿Será que usted está en esa perfección o usted le cuesta todavía entrar en la perfección porque ama todavía las cosas del mundo y no ha permitido que el Señor en ti lo perfeccione en los cambios que ha venido haciendo a través de su vida? Entonces, como que hay momentos en que se desespera y se angustia porque no avanza y no evoluciona en las cosas del Señor, o como que algunas cosas se le dan, pero como que coge las cosas del mundo y como que vuelve a buscar a Dios, pero vuelve otra vez en retroceso y como que coge impulso para entrar a perfeccionarse. Cuando usted y yo entramos a perfeccionarnos es en el Señor, pero es por la disposición, como le decía a usted. Es como cuando una persona empieza a estudiar una carrera universitaria. Si la persona empieza a estudiar y se pone con juicio, haciendo trabajos, presentando exámenes, cumpliendo con sus horarios, pagando también la matrícula y todo lo que tiene que ver con el semestre, y termina, este hombre entra a terminar su carrera, pero empieza a perfeccionarse ya en la parte laboral. Porque cuando una persona deja la carrera media, no la termina, y como que desde con tercer, cuarto semestre, quedó en la mitad de la carrera, no la terminó, y entra a trabajar, no se va a perfeccionar porque no terminó la carrera por una parte, y por otro lado le exigen en el cartón para que la cual pueda ejercer el cargo al cual están buscando en la empresa.
Y ahí donde el Señor no mira a usted de mí, que Él nos quiere perfeccionar a usted de mí, pero en la palabra, en el conocimiento. Ya que el Señor habla acá que cuando le dijo a esta palabra al apóstol Pablo que Él lo perfeccionaría, pero el Señor, bástate mi gracia. Y es precisamente donde el Señor quería tenerlo, porque entendemos que Pablo era un hombre soberbio, orgulloso, altivo, pero como el Señor viene y le pone un aguijón en la carne para que pueda dejarse perfeccionar ya en el Señor, no en su voluntad, no en sus conocimientos, no en sus estrategias. Hay algunos que se vanaglorian por su conocimiento, pero el Señor nos quiere llevar a esa perfección, pero es en Cristo Jesús, ya que la gracia no es una licencia para seguir en el pecado, pero es una motivación para que usted y yo nos levantemos de los fracasos e intentarlo de nuevo. Así es lo que quería hacer el Señor con nosotros, y Él mismo nos perfecciona. Nos pasamos de ser personas imperfectas a ser perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Usted será que ha sido una persona perfeccionada en Cristo Jesús o todavía está esperando a ver cuándo se dispone para dejarse perfeccionar? Por eso, como lo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, estamos siendo ese edificio en perfección, un edificio en perfección que se construye peldaño a peldaño, obra paso a paso el Señor en cada uno de nosotros. Y como le decía, si usted y yo nos disponemos, va a ser mucho más fácil para salir de esa imperfección a perfeccionarnos. Pero recordemos que esa perfección se termina ya en la eternidad con Cristo Jesús. Aquí, mientras tanto, estamos siendo perfeccionados en el Señor, pero pasamos de ser imperfectos. Ya no andamos en el pecado, ya no andamos en la inmoralidad, en la mentira, en el engaño, en la traición, en la falsedad. Ya no andamos con los placeres del mundo. Andamos en la parte espiritual, avanzando, evolucionando para poder dar a conocer el nombre del Señor, pero también a través de nuestro testimonio. Por eso lo dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa estatura, la cual el Señor la logró a través de la cruz. Un proceso en el cual Él llegó, pero como el Señor lo perfeccionó a través de la cruz, y dice que lo exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo. Y a usted de mí nos quiere perfeccionar en Cristo Jesús, cuando usted y yo realmente nos disponemos para ese cambio. Y hasta ahí es un trabajo con el Señor, un trabajo mutuo en el cual el Señor quiere trabajarlo con usted y conmigo, para que usted y yo nos dispongamos a ese cambio, esa transformación, en lo cual el Señor quiere hacer en todas las áreas de nuestra vida, siempre y cuando usted y yo busquemos ese cambio, esa transformación, para ese cambio desde el corazón. Pero viene el Señor y nos perfecciona en cualquier área. Yo no sé qué área el enemigo lo tenía atado a usted, en sus emociones, su carácter, sus frustraciones, sus debilidades, sus temores, sus inseguridades, su ansiedad, su depresión. Y el Señor lo quiere perfeccionar. Y el Señor lo quiere perfeccionar siempre y cuando usted dependa de Él. De pronto ir al psicólogo, al psiquiatra, y como que no hay ya respuesta. Pero ¿qué dice Filipenses 3:12? No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Es ahí donde el Señor nos perfecciona y nos pasamos de ser imperfectos a perfeccionarnos. No que lo haya alcanzado ya todo, no. Mire que un hombre tan estudiado, conocedor de la palabra, pero un hombre tan entregado en el Señor, Pablo, Saulo de Tarso, que pasó a ser Pablo de Tarso. Pero él no se creía perfecto. Usted y yo no nos podemos creer perfecto, como lo dijo el mismo Señor Jesús. Él no se creía perfecto. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aún él hablaba de la perfección del Padre. Y es ahí donde usted y yo entramos a perfeccionarnos, es en Cristo Jesús. Porque en todo fue tentado, pero no pecó. Y el Señor lo perfeccionó a él hasta llegar hasta la muerte y muerte de cruz. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿En qué lo está perfeccionando el Señor? ¿Qué le ha costado a usted entregar en la cual todavía sigue siendo imperfecto? De pronto en el carácter, los pensamientos, en las palabras, las acciones, las decisiones, en su voluntad, que todavía le cuesta a usted soltar, entregar esa imperfección para que el Señor pueda perfeccionarlo. Es un progresivo avance siempre y cuando usted y yo lo hacemos pensando que el Señor obrará en cada uno de nosotros, y el Señor viene y obra en cada uno de nosotros en ese cambio, esa transformación en la palabra, el conocimiento, la revelación y la disposición para hacer el propósito del Señor. Por eso dice acá en el libro de Colosenses 1:28:
Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mira que acá habla que podremos ser perfectos, pero en Cristo Jesús, no en nuestro conocimiento, no en las estrategias, no en lo que la sabiduría que hemos adquirido del mundo, por otros textos, libros, títulos, cargos. No, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Y es ahí esa perfección donde pasamos de ser imperfectos, donde entramos a la perfección en la sabiduría del Señor. No en la sabiduría del hombre, no en el conocimiento del hombre, la sabiduría del Señor. Por eso hoy le pido al Señor que nos oriente, pero que también nos dispongamos a salir de ser esa imperfección a ser perfectos ya en Cristo Jesús, pero direccionados en la dirección de la palabra y en el poder del Espíritu Santo.